Buenas noches, mi estimado Gerson. ¿Cómo te encuentras? ¿Me escuchas? Fuerte y claro, doctor. Muy bien, fuerte y claro. Listo para iniciar la segunda clase. Excelente, excelente, excelente. Qué bueno que ya estamos a punto de empezar esta segunda sesión con este pequeño grupo. Ya los demás grupos internacionales van avanzando en su horario también, así que siempre es un placer poder llegar a los colegas de Ecuador. Eh, en los otros países ha sido muy revelador cómo están entendiendo este mundo tan interesante de las técnicas y de los métodos. Y por supuesto, hoy vamos a abordar uno de los elementos básicos fundamentales después de las técnicas. El siguiente eslabón, que viene a ser el que está representado por los métodos, que básicamente, buenas noches, mi estimado Mario, bienvenido. Básicamente este componente tan interesante de los métodos resulta sorprendente, pero ni siquiera se los están enseñando a los docentes y es alarmante, ¿no? Alarmante porque los currículos, como tú sabrás, mi estimado Gerson, el currículum es una cosa, es un campo, pero el currículum no se ejecuta solo. No hay un solo currículum en el mundo que se ejecute solo. El currículum es un instrumento y como instrumento está diseñado para establecer determinados nortes, determinadas metas, determinados resultados de aprendizaje. Pero el currículum no se ejecuta solo, el currículum no logra aprendizajes. Es un elemento fundamental que hay que entender, ¿no? Mientras no le entiendan esto en las facultades, porque todo el mundo, o sea, el que trabaja en una escuela pública, docente que trabaja en una escuela privada, y todos los docentes de las públicas y privadas que están en los ministerios, monopolizando los puestos clave para la toma de decisiones sin estar cualificados. Estos docentes, mientras no entiendan que los currículum se tienen que elaborar bien, se tienen que elaborar profesionalmente, vamos a seguir teniendo currículos completamente desfasados y completamente obsoletos, precisamente en los países en donde hay mayor pobreza. Mayor pobreza a pesar de que nuestros países son inmensamente ricos, ya que tienen una cantidad y calidad de recursos naturales impresionantes. Entonces, mientras no se entienda que los currículos, por un lado, muy buenas noches, mi estimado Pablo Francisco Castellano, bienvenido. Mientras no se entiende entonces que los currículos requieren tener personal calificado, altamente calificado, y en segundo lugar no se entienda que los currículos no se ejecutan solos. Sí, ningún currículo en el mundo puede ejecutarse de manera autónoma e independiente. El currículo es un instrumento y como instrumento, naturalmente, requiere ser ejecutado a través de la didáctica. Solo hay una manera entonces de ejecutar el currículum y la única manera de ejecutarlo es a través de la didáctica. Es la única forma de poder ejecutarlo. No hay otra forma. Los currículos no se ejecutan solos en ninguna parte del mundo. Muy bien, entonces vámonos con nuestra presentación de esta noche. Me avisan, por favor, si pueden visualizar la presentación sin ningún inconveniente. Sí, doctor, se ve bien claro, no hay problema. Muchas gracias. Perfecto. Hoy vamos a entonces abordar los métodos como piezas de la didáctica, ¿no? Son elementos fundamentales. ¿Qué características tienen estos métodos? Por supuesto, también vamos a abordar los principales métodos, por ejemplo, el aprendizaje por proyectos, investigación, acción, el método de estudio de casos, el clínico, el ABP y obviamente su aplicación, ¿no? Cómo se aplican en el mundo. Vamos a reconocer primero siempre estas cuatro piezas de la didáctica
La pieza mínima de un docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje serían los procedimientos. Luego yo puedo juntar varios procedimientos y formar una técnica. Puedo luego juntar varias técnicas para desarrollar un método. Y estos tres los voy a reforzar con estrategias, ¿correcto? Los 9 métodos en el mundo son los siguientes: el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por modelamiento, el famoso ABP, el ABP que viene a ser el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Pero que también en varios países lo llaman erróneamente método Singapur. No existe el método Singapur. Los colegas de Singapur no han inventado ningún método. Lo que ellos han hecho es usar el ABP apropiadamente para, sobre todo, la enseñanza de matemática, que les está dando excelente resultado en PISA, pero hay otros factores en el caso de Singapur, ¿no? Hay otros factores, porque la gente cree que en la prueba PISA estamos evaluando niños que compiten por responder un examen y que compiten porque, digamos, están estudiando, leyendo, tienen buenas aulas, buenas escuelas, buenos profesores, pero no es solo eso. El resultado de aprendizaje de cada niño en los diferentes países se debe a una multiplicidad de factores. En el caso propiamente del ABP, el ABP, ese es el nombre, aprendizaje basado en problemas, mal llamado, como les decía, método Singapur. Ese no es el nombre correcto, ¿no? Porque en el caso de Singapur, ellos no han inventado ningún método. Lo que han hecho es aplicar el método del ABP a la enseñanza de la matemática. Lo están haciendo muy bien, les está dando muy buenos resultados, pero también lo aplica muy bien Japón y también lo aplica muy bien Corea del Sur. ¿Correcto? Luego tienes el método por estudio de casos, luego tienes el método de aprendizaje por proyectos, tienes el método también investigación-acción, que lo hemos puesto en rojo porque nosotros tenemos el único curso más completo en toda Hispanoamérica sobre el método de investigación-acción, que actualmente se llama STEAM, ¿no? Con la última versión que tiene. Tienes el método de aprendizaje clínico, el método de aprendizaje globalizado y el método de aprendizaje expositivo. Esos son los 9 métodos que hay en el planeta. En este momento no hay ni más, ni un método más, ni un método menos. Son los 9 métodos que hay en el planeta. Ahora, estos métodos tienen diferente grado de efectividad, que es uno de los aspectos que tú tienes que entender, y para eso usar este gráfico que te estamos trayendo aquí, ¿no? En la línea vertical, en la parte superior tienes lo relevante y abajo lo irrelevante. Lo lógico es que un método sea lo más relevante posible. En la horizontal, a la izquierda tienes lo irreal y a la derecha tienes lo real. Lo lógico es que el método sea lo más real posible. Y en la oblicua, en la parte de abajo, tienes los métodos más memorísticos, como el expositivo, y en la parte de arriba los más metacognitivos, que van a ser estos 5 métodos que son los más efectivos. ¿Por qué? Porque combinan mayor relevancia, mayor realismo y son más metacognitivos, ¿no? Se orientan más hacia la metacognición. Y estos métodos son, en número 1, el de método por proyectos, que es el más complejo y más completo, el método de investigación-acción, o STEAM, el método por estudio de casos, el método clínico y el famoso ABP. Esos son los 5 métodos de esta lista de 9, son los 5 métodos más efectivos del planeta. Como ejemplo, digamos que una docente va a trabajar los tipos de medios de comunicación con los niños, y puedes ver el ejemplo en la parte inferior izquierda, que la docente se pone a trabajar un dictado, ¿no? En ese caso estaría trabajando un método expositivo. Trabaja un dictado sobre los tipos de medios de comunicación. En ese caso el método es más memorístico. Y otra docente en otra aula está trabajando una simulación sobre los tipos de medios de comunicación. Es decir, organiza a sus niños para poder hacer ¿qué cosa? Organiza a los niños para poder trabajar de manera clínica. Es decir, los organiza por estaciones y eso le permite a los niños entender mejor cómo funciona un medio de comunicación hasta que ellos lo puedan reproducir de manera completamente realista en tiempo real.
Eso es un elemento muy importante del aprendizaje, porque si tú no puedes manifestar el aprendizaje en tiempo real, entonces definitivamente no estamos logrando la habilidad. Correcto, entonces ahí puedes ver cómo funcionan dos métodos de manera completamente diferente, ¿no? En el caso en el método expositivo, que es el de abajo a la izquierda, la docente usa la exposición, el método expositivo, que es totalmente ineficiente, o sea, está en el campo de lo irrelevante y lo irreal y lo memorístico. Mientras que en la parte superior derecha, la docente está usando ya un método clínico, o sea, la simulación, la cual es mucho más relevante y más realista y es mucho más metacognitiva. Si nosotros fuéramos a usar, por ejemplo, el método de aprendizaje por proyectos, cada método tiene etapas diferentes y, por ende, cada método también tiene una complejidad distinta. De la misma manera, los métodos tienen etapas diferentes. Cada método tiene sus propias etapas y usted como docente tiene que aplicar el método con las etapas estandarizadas mundialmente. En el caso del proyecto, todo proyecto tiene 4 etapas. Puede parecer corto el proyecto, porque tiene 4 etapas. Hay métodos que tienen 7, tipo estudio de casos o tipo ABP, que pueden tener 7 etapas. O el STEAM incluso, investigación-acción, que puede tener de 7 a 12 etapas, según la versión resumida o extendida que tú quieras usar. En el caso del proyecto tiene 4 etapas, te parece corto, pero no es así, porque en el caso del proyecto es el más complejo, porque en el proyecto de aprendizaje, en el proyecto de enseñanza-aprendizaje, con este método, se tiene que solucionar el problema que se ha identificado. Y por lo tanto a mí me puede tomar hasta 1 año aplicarlo. ¿Correcto? Entonces, no te confundas porque los métodos tienen una duración distinta. Vamos a hacer nosotros un gráfico que ya lo están terminando los especialistas aquí, los investigadores de la World Association, para presentarte también la duración de los proyectos en una línea de tiempo, ¿no? Para que tú puedas ver cuáles son los métodos que duran más, que tienen una duración larga, una duración intermedia y una duración corta, para que de esa manera tú puedas planificar de una manera más fácil. El proyecto tiene 4 etapas. Primero tienes que delimitar el problema con tus estudiantes, luego tienen que hacer un plan, planificar, luego tienen que ejecutarlo y luego tienen que pasar a la evaluación. En el caso del método de investigación-acción o STEAM, la versión corta nos indica siempre 7 etapas mínimas. Primero tendrías que seleccionar el problema con tus estudiantes, lo que van a investigar, sea un problema cualitativo o cuantitativo, porque el STEAM se aplica a todas las áreas. Luego hay que revisar la literatura, diseñar el estudio, recolectar la data, analizar la data, interpretar la data y reportar los hallazgos. Esos serían los pasos del método de investigación-acción. ¿Ya? En el aprendizaje por estudio de casos se trabaja con 5 etapas. Primero se presenta el caso, se analiza la evidencia, se hacen las preguntas clave, luego se hace la puesta en común, todos los equipos van haciendo la puesta en común de respuestas a las preguntas clave y finalmente se llega a las conclusiones. ¿Ves? Como puedes ver, cada método tiene sus etapas propias. Aquí te estamos trayendo un caso para que veas cómo lo usan en medicina, porque los métodos de enseñanza-aprendizaje, muchos de ellos se han originado en la educación superior y lo que se ha hecho es adaptarlos a la educación básica. Pero yo tengo que entenderlo tal como ha sido creado para mantener un alto grado de fidelidad. Y una vez que yo estoy entendiendo cómo se ha creado, cómo se está aplicando en la educación superior, yo puedo hacer una adaptación en cuanto a su complejidad a la educación básica, pero sin alterar sus propiedades, características, sus principios y, por supuesto, sus etapas. Aquí puedes observar cómo en una facultad de medicina, donde están enseñándole a los futuros médicos, les hacen la presentación de un caso a través de esta evidencia, ¿no? Miren, le presentan esta evidencia que es un electrocardiograma. Es un electrocardiograma, por si acaso, verídico, cortesía del Centro de Infartos, de Ataque del Corazón, de la Universidad Hospital de North Staffordshire. Entonces, a estos estudiantes de medicina, uno les da primero, les da el médico, les da el cardiólogo, les da
la data. Esta es la data del electrocardiograma, es decir, les proporciona la evidencia. Y a partir de esa evidencia les va a formular preguntas. ¿Ves? Les dice, a ver, con la evidencia se puede llegar a un diagnóstico o no. El electrocardiograma del paciente, ¿qué diagnóstico me indica? ¿Cuál es el término que se le da al espectro de la enfermedad a la que pertenece? ¿Qué vaso coronario es probable que esté afectando en este paciente? ¿Cuál es el manejo inmediato de este paciente? ¿Qué otras preguntas sería importante hacer en la historia del paciente? ¿Qué investigaciones realizaría y por qué? ¿Cuáles son, obviamente, las complicaciones en esta condición? Como pueden observar, el médico cardiólogo les está haciendo las preguntas a partir de una evidencia. Esta es la evidencia central del caso. En un caso no hay una simulación. Los datos tienen que ser reales, personas reales, lugares reales, tiempos reales, empresas reales, comunidades reales. Todo tiene que ser verdadero. Se formulan las preguntas y luego, ellos van a realizar una respuesta a estas preguntas, una puesta en común y finalmente llegarán a las conclusiones más acertadas. Ese es el método por estudio de casos. En el caso de aprendizaje clínico se hace una simulación. Vean cómo lo usan en medicina, ¿no? Entonces usted tiene un alumno o un estudiante al cual se le pone un actor, el actor le va a dar como referencia, le va a describir una serie de síntomas para ver qué decisiones va a tomar y a qué conclusiones va a llegar este estudiante, el cual está siendo evaluado por dos evaluadores distintos, un observador y un examinador. De esa manera se trabaja el aprendizaje clínico. El aprendizaje clínico, por supuesto, es una simulación. Estoy simulando. En este caso, estamos simulando a un estudiante de medicina que atiende a un paciente. ¿Ya? Pero nosotros podemos crear las simulaciones que creamos convenientes dependiendo de la asignatura en la que nos encontremos. ¿Me dejo entender? Muy bien. El ABP, el famoso ABP o aprendizaje basado en problemas, tiene 7 etapas, ¿no? En primer lugar, se analiza el problema, se analiza la pregunta central. Número 3, se analiza lo que se sabe acerca de la pregunta central. Número 4, se establece cuál es la necesidad de conocimiento, es decir, qué es lo que tenemos que encontrar. 5, se realiza el autoestudio, ¿ya? Que también puede ser grupal. 6, se realiza la discusión. Y número 7, se realiza la proyección, es decir, se establece una predicción de en qué casos podríamos aplicar los resultados del análisis de este problema. Siete pasos estandarizados mundialmente del ABP que es usado por múltiples universidades de rango mundial. Eso sí, estos métodos que están viendo son usados por universidades de las más competitivas del mundo, porque precisamente las universidades del tercer mundo se caracterizan por una total deficiencia en el uso y la aplicación de los métodos. Y eso va a repercutir en la formación de los profesionales y en la baja calidad de su perfil de egreso. Pero también eso es producto de una pésima formación del docente universitario, ¿no? Porque en el campo de los métodos hay que formarse profesionalmente. Y acá te traemos la novedad donde tú puedes observar todos los métodos que hay en el planeta, ¿no? Desde el aprendizaje por descubrimiento, modelamiento, el ABP, casos, proyectos, tienes investigación-acción, el clínico, el globalizado y el expositivo. Acá están todos los pasos. Así que para todos los inscritos, recuerden que se les van a proporcionar estos materiales exclusivos que se van a subir para que usted los pueda descargar, los pueda utilizar y con esto puedas realizar una planificación mucho más rápida, fácil y sencilla de tus programaciones anuales, unidades y sesiones de aprendizaje. Este es el primer inventario de métodos que logramos publicar en el año 2016. Es la primera vez que se sintetizan todos los métodos que hay en el mundo con sus etapas estandarizadas mundialmente. Ahora, ¿cómo aplico yo el método? ¿Cómo aplico yo las técnicas? ¿Y cómo aplico yo las estrategias? Para que lo vayas comprendiendo de manera fácil y sencilla
el método se aplica primero, ¿no? De acuerdo a sus etapas, ¿no? Usted tiene que tomar en cuenta 4 grandes preguntas para poder planificar de manera didáctica. Yo no estoy hablando de planificar contenido, que esa es la tontera que todo el mundo está haciendo. En las diferentes escuelas agarran las sesiones de aprendizaje y agarran lo que se denomina las unidades de aprendizaje y empiezan a planificarlas como si fuera un temario. Bueno, esa es la manera en que planifica el que no sabe, al que simplemente es una víctima que no le enseñaron, ¿no? Pero la manera profesional de planificar significa que usted tiene que, a la hora de planificar la didáctica, usted tiene que utilizar 4 procesos clave. ¿Ya? Usted tiene que usar 4 procesos clave. En esos procesos clave, usted tiene que tomar 4 decisiones. Es muy sencillo. Usted tiene que tomar 4 decisiones. Y esas 4 decisiones son las siguientes. ¿Ya? Las decisiones son las siguientes. A ver, en primer lugar, usted tiene que tomar una decisión a la hora de iniciar su planificación anual. Primera decisión que usted tiene que tomar, ¿qué método va a usar? Si usted es un profesional de la educación, ¿cómo va a trabajar sin métodos? Que me trabaje sin métodos, eso se lo puedo dejar a un abogado, a un administrador, a un ingeniero, hasta a un médico si quieres. Pero a un profesional de la educación que se ha titulado en educación, que ha pasado por una facultad de educación 5 años, que trabaje sin método, es inaceptable. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es decidir el método con el que va a trabajar. La segunda decisión es precisar las etapas del método a lo largo de las unidades. Puede que el método me quepa en una unidad, o de repente el método requiere varias unidades. ¿Estamos claros? Un método cortito. Bueno, un método cortito puede ser el análisis de caso. En una unidad, digamos, de 2 meses, me pueden caber 4 casos. Perfecto. Pero un método más largo, como el método STEAM, no me va a caber en una unidad. Voy a necesitar por lo menos medio año. Para trabajarlo bien, pues bonito, ¿no? ¿Me dejo entender? Y un método más largo todavía sería un proyecto. Ahí yo necesito varias unidades y necesitaré trabajarlo todo un año. Entonces, la primera decisión es el método. La segunda decisión es las etapas del método. Hay métodos que tienen etapas que son más largas, etapas que son más cortas. Entonces, yo tengo que tomar una segunda decisión. Ahora, ¿cuáles van a ser las etapas del método que voy a trabajar? Y en cuánto tiempo voy a trabajarlas, en cuántas unidades voy a trabajarlas. La tercera decisión ahora es, en cada etapa del método, ¿con qué técnicas voy a desarrollar cada etapa? Eso es fundamental. La única manera de aplicar el método es a través de una serie de técnicas. Y por lo tanto yo tengo que establecer cuáles van a ser las técnicas con las que voy a aplicar el método, ¿no? Y finalmente, la cuarta decisión que tengo que tomar es, ¿no?, ¿con qué estrategias voy a reforzar cada técnica? De esa manera trabajarás con tus 4 procesos didácticos. Los 4 procesos didácticos universales que existen. Primero, el primer proceso, decidir el método. El segundo proceso es programar las etapas del método. El tercer proceso es precisar las técnicas. Esas técnicas son las que van a dar origen a las actividades de aprendizaje. Y el cuarto proceso es precisar con qué estrategias voy a reforzar mis técnicas o actividades de aprendizaje. Esta es la manera profesional de hacer una planificación anual, una planificación de unidades, ¿ya? De unidades de aprendizaje. Finalmente, siempre como conclusión, hay que recordar lo siguiente, que nosotros tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje dos variables siempre muy importantes. Tenemos la variable independiente que actúa a manera de causa
la variable dependiente que actúa a manera de efecto. Una variable independiente es una parte de la realidad que puede medirse, que me va a arrojar resultados diferentes si yo lo mido, ¿ya? Si yo la mido, me arroja resultados diferentes, ¿ya? Pero yo elijo la variable independiente y esa variable independiente es la enseñanza. Por ejemplo, el método elige, el docente elige el método con el que va a trabajar. El método es parte de la enseñanza, es una variable independiente y actúa a manera de causa. Mientras que el aprendizaje es una variable dependiente, porque el aprendizaje siempre va a depender del método. Y por ende, el aprendizaje, al ser una variable dependiente, porque depende de lo que yo haga, depende del método que yo elija, el aprendizaje siempre va a ser un efecto. Y esa es la relación, se le llama correlacional al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya es la relación correlacional que existe entre la enseñanza y el aprendizaje. No se pueden separar porque lo que usted haga en la enseñanza va a afectar al aprendizaje. Y si usted quiere mejorar el aprendizaje, lo que tiene que hacer es mejorar la enseñanza. Por ende, aquí hay un mensaje para todos los señores políticos y administradores del gobierno. Cada vez que usted quiera mejorar un sistema educativo, usted tendrá que mejorar los docentes. Tendrá usted que mejorar la profesión docente. No hay otra manera, porque el docente es la variable más importante de todo el sistema educativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la variable de la enseñanza es la variable más relevante, es la que más influye en el aprendizaje de los estudiantes en cualquier nivel educativo. Correcto, y con esto, mis queridos amigos, llegamos a nuestro resumen de esta noche, donde hemos podido observar todo este fascinante mundo de los métodos. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, presidente mundial de la Asociación del Curriculum, World Association for Curriculum Assessment. Y te estamos esperando para que te inscribas en este interesantísimo diplomado que lo puedes llevar y cursar desde cualquier parte del mundo. Si te encuentras en Ecuador, puedes inscribirte con nuestro coordinador nacional, doctor Gerson Granda, que te estará atendiendo gentilmente en Ecuador. Y para los otros países, puedes copiar mi teléfono en el chat. Te esperamos entonces el día de mañana para que podamos aproximarnos a este mundo fascinante de las... Mañana nos toca el mundo de las estrategias, no te lo pierdas, ¿eh? No te puedes perder estos resúmenes. Recuerda que en la parte sincrónica, como esta noche, lo que nosotros hacemos es resumir el curso, ¿no? Hacemos un resumen bastante moderado del curso, ¿ya? Y si tú deseas inscribirte, pues perfecto. Nosotros te inscribes y nosotros te enviamos un link a tu correo para que puedas estudiar el curso ya en tu propio horario, repasando las lecciones magistrales, sí, las veces que tú quieras. Pero si no deseas inscribirte y quieres tener una familiarización con el curso y aprender un poquito con nosotros, eres bienvenido a estas transmisiones que también son gratuitas y que tenemos docentes de diferentes países. Actualmente, estas conferencias sincrónicas se están dando en 10 países de Hispanoamérica, siguiendo la misma metodología, ¿no? Les damos un resumen sincrónico y luego se pueden matricular los que estén interesados en obtener su certificación y aprender más a fondo. Se pueden inscribir ya para que puedan, sí, para que puedan obtener su certificación. Pero sobre todo, se estudia la didáctica para ser un superdocente, ¿no? Un docente mucho más efectivo. Nos hace una pregunta José Antique de Venezuela. Nos dice, bueno, ¿qué método recomienda para enseñar el inglés? Bueno, el método más recomendado para enseñar el inglés y cualquier idioma es el método de enseñanza-aprendizaje clínico. El método clínico, mi querido José. Por eso que siempre el profesor de inglés te dice, ¿no? A ver,
Vamos a simular que yo te conozco y tú me conoces y tú te presentas. Entonces te dice, a ver, preséntate. ¿No? Entonces, ¿qué estás simulando? Simulando que tú conoces a otra persona y vas a realizar una presentación de quién tú eres a esa otra persona. Entonces, yo soy fulano de tal, me gusta esto, yo vivo en tal parte, tengo tal edad, este es mi trabajo, estos son mis gustos. También, por ejemplo, es común que el docente de inglés siempre te diga, a ver, ahora describe a un compañero, o te diga, por ejemplo, bueno, ahora describe esta calle, o que te diga, a ver, simulemos que vas a comprar algo, o que estás pidiendo información en el aeropuerto, en el restaurante, en el tren, etcétera, etcétera. O que estás preguntando por una dirección, o que estás sacando una cita, etcétera, etcétera. Entonces, el método más usado en el caso del inglés es la simulación. ¿Ya? ¿Correcto? Y esa simulación en didáctica la llamamos el método clínico. El método de enseñanza-aprendizaje clínico. ¿Correcto? Muy bien, muy buena esa pregunta. Entonces, recuerda que nosotros estamos haciendo un resumen del curso en estas sesiones sincrónicas para que tú puedas sintonizarnos, familiarizarte con nuestro contenido único y exclusivo en Hispanoamérica. No lo tienes. Tú vas a aprender en este diplomado, vas a aprender en un mes lo que no se te enseñó en una facultad en 5 años. Eso te lo podemos asegurar. Nuestro contenido es el más exclusivo de Hispanoamérica. Y tú estás aprendiendo en este curso exactamente lo mismo que un profesor en una universidad de rango mundial, en un país del primer mundo. Así que aprovecha la oportunidad de poder certificarte en este diplomado a un precio súper accesible. Nos puedes preguntar los precios por el WhatsApp. Ya sabes que en Ecuador, nuestro coordinador nacional, el doctor Gerson Granda, más 593 9820 86 594. Y si estás en otro país fuera de Ecuador, me puedes escribir a mí directamente al más 505, que es el número de Nicaragua. ¿Ya? Gracias por tu comentario, querido José. Qué bueno que te guste nuestro canal. Bueno, nuestro canal definitivamente deja claro que nosotros estamos a la vanguardia y somos los líderes en la didáctica de Hispanoamérica. Mientras otros docentes lo que hacen es especular, nosotros trabajamos una didáctica basada en la evidencia. Y lo que tratamos es de darle al docente soluciones. Nosotros vendemos soluciones. Lo que queremos es que el docente se forme de manera corta, rápida y profunda. ¿Ya? Ese es el futuro de la certificación. Formarme rápido, de manera corta, breve, pero con mayor validez, mayor confiabilidad, mayor profundidad y sobre todo llevar un curso en donde yo quede clarísimo, ¿no? Yo recuerdo también cuando estudiaba en la universidad, jamás, y eso que yo estudié en una universidad nacional de educación, se supone que es una universidad especializada en educación, la universidad más especializada en educación que tiene el Perú, y jamás me enseñaron la diferencia entre una técnica, un método y una estrategia. Y eso es algo triste. Pero más triste es todavía ver que todavía ni siquiera se los enseñan a los colegas que están en las facultades actualmente, ¿no? Y eso es un gravísimo error, porque la didáctica es uno de los elementos más determinantes para que se pueda ejecutar cualquier currículum. El currículum, queridos amigos, no se ejecuta solo. Usted puede tener un currículum de primera, pero si usted tiene docentes de cuarta, ese currículum no funciona. Ahora, en el caso nuestro, el problema es peor. El problema es mayor, porque nosotros tenemos pésimos currículos. No hay un solo país del tercer mundo que tenga un buen currículum, alineado con las necesidades de una ciudadanía del siglo XXI. Y de una economía del conocimiento, porque ¿qué país puede vivir al margen de la economía?
Hay colegas que, claro, siempre nos critican y dicen, no, pero es que no es todo economía. Bueno, yo no sé de qué vives. ¿Me dejo entender? Si para ti no todo es economía, entonces, bueno, papi, ¿de qué cosa vives? De la fotosíntesis. No hay calidad de vida si no hay calidad de la economía. No hay calidad de vida si no hay calidad de la economía. Y calidad de la economía significa que las personas están ofertando, están teniendo una capacidad de ofertar en un mercado y están teniendo la capacidad de poder demandar dentro de un mercado. Entonces, en el momento que las personas no pueden producir, dejan de ser libres. Y en el momento que las personas dejan de poder demandar y satisfacer esa demanda, dejan de ser libres. Y entonces hablamos de un colapso total de la economía. Entonces, en el caso de los países del tercer mundo, no solo tenemos pésimos currículos, sino que hay una pésima formación en el caso de los docentes. Y eso genera un doble problema, ¿correcto? Porque el currículum tiene defectos y la formación del docente es defectuosa. Si por lo menos la formación del docente fuera óptima, estamos seguros que los niños aprenderían mucho más, mucho mejor, y eso repercutiría definitivamente en el PIB per cápita y en el Producto Bruto Interno, y obviamente repercutiría en la calidad de vida de la población si tuviéramos unos resultados de aprendizaje que le permitieran a un niño seguir aprendiendo el resto de su vida, ¿no? Ser emprendedores, entender cómo funciona la economía, entender cómo funciona la inteligencia financiera, entender cómo funciona una economía del conocimiento, entender cómo puedo yo aprender rápido lo que yo quiera de la manera más rápida en cualquier parte del mundo, utilizando las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante. Así que, bueno, los esperamos a los colegas para que se puedan inscribir en este fascinante curso que te llevará por el mundo de las técnicas, los métodos y las estrategias. Mi querido Gerson, unas palabritas finales de despedida, por favor, y siempre invitando a los colegas que se animen a inscribirse en el Ecuador. Te escuchamos, mi querido Gerson, antes de retirarnos. Hasta el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un gusto de escuchar sus enseñanzas y compartir con los compañeros también de otros países estos aprendizajes que nos enriquecen enormemente como profesionales de la educación. Muchos éxitos a todos. Gracias. Buenas noches. Excelente, mi querido Gerson. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y, por supuesto, los invitamos el día de mañana donde abordaremos brevemente el mundo y el campo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Así que les deseamos el mayor de los éxitos a todos. Un fuerte abrazo y que tengan muy buenas noches. Los esperamos mañana con el mismo link a la misma hora por este mismo medio. No te pierdas nuestro capítulo sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por su valiosa audiencia y su valioso tiempo. Han sido muy gentiles en acompañarnos. Un fuerte abrazo y les deseamos el mayor de los éxitos desde la World Association for Curriculum Assessment. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. El día de mañana usamos el mismo link por el mismo medio a la misma hora, si Dios lo permite. Muy buenas noches a todos. Hasta mañana.